Hola jóvenes, hoy vamos a ver rápidamente cuáles son en Excel las gráficas que se pueden realizar con respecto a los datos que provienen del mercado de valores. Entonces primero necesitamos esos datos. Como ya saben, lo podemos sacar. En este caso tengo abierto la página de Yahoo Finanzas y pues podría hacerlo con el IPC, pero voy a hacer el ejemplo con una de las empresas que están dentro de este índice. Entonces voy a seleccionar alguna, la que sea. Vamos a considerar a Arca. Entonces aquí tenemos en general la gráfica. Ahí está la gráfica de precios. Y pues necesitamos los datos. Entonces para eso nos vamos en datos históricos. Y bueno, vamos a considerar para hacer estas gráficas pues la de todo el año del 2021 a la fecha. Bueno, así todo, bueno, del primero. Del 2021 o el retiro de diciembre del 2021 a la fecha del día de hoy, que es del 7 de febrero del 2022, y las cotizaciones, ¿en qué frecuencia? Pues vamos a considerar las mensuales para ir para que se puedan ver mejor y se puedan visualizar mejor las gráficas. Obviamente las pueden hacer en cualquier periodo, diario, semanal, mensual o anual, y pues solamente las cotizaciones históricas. Vamos a dar a aplicar. Ok. Ya nos dio los datos. Entonces tenemos desde el 1 de febrero hasta el desde el 1 de enero del 2021 hasta el 1 de febrero del 2022, porque lo estamos pidiendo de manera semanal. Entonces el promedio de esta semana pues todavía no lo tiene. Entonces podemos también darnos cuenta de que en estas fechas, en esta empresa Arca Continental, pues ha estado pagando dividendos, ¿no? Pagó el 13 de diciembre, pagó el 9 de septiembre, bueno, el 23 de abril del año anterior, pagó el 9 de septiembre, que fue de 1.5 pesos, y el 13 de diciembre del año anterior 1.1 pesos. Ok, entonces aquí tenemos los precios, y se pueden dar cuenta que tenemos la fecha en que están el promedio de los precios semanales. Tenemos el precio de apertura, tenemos el precio de cierre, tenemos el precio de cierre ajustado, tenemos el máximo, el valor máximo y el valor mínimo que se encontró durante esa semana, y el volumen de transacciones que se realizaron. Es decir, todas las operaciones que en promedio durante esa semana esta acción o estas acciones sufrieron compras y ventas. ¿Sí? Como verán, pues no son muchos datos, pero pues la intención es nada más ejemplificar cómo se hacen o se utiliza Excel para hacer gráficas bursátiles, como ahí les llaman. Entonces vamos a descargar. Ya tenemos el archivo. Y pues aquí
podemos darnos cuenta que solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. Y estos son los precios que se obtuvieron como datos, porque así los pedimos, ¿no? Entonces, en este nuevo libro, vamos a realizar las gráficas correspondientes. Entonces, aquí donde dice insertar, ok, y entonces aquí donde dice gráficos, vamos a buscar aquellos, los que dice aquí me los dio el menú, aquí debe ser el de gráficos, no. Unos gráficos, aquí está. ¿Dónde están estos gráficos de cascada? Que dice insertar gráfico de cascada, embudo, cotizaciones, superficie o radial. Vamos nosotros a utilizar las de cotizaciones. Entonces seleccionamos la que nosotros queramos. Aquí en este caso Excel maneja 4 tipos de gráficas para los datos bursátiles o del mercado de valores. Entonces tenemos la primera que dice máximos, mínimos y cierre. Tenemos la que sigue que dice apertura, máximos, mínimos y cierre. Y la que sigue que es volumen, máximos, mínimos, cierre. Y la que tiene toda la información anterior, volumen, apertura, máximos, mínimos y cierre. ¿Ok? Entonces va desde considerar 3 datos, 4 datos, pero ahora está considerando el volumen en lugar de los precios de apertura, y 2, 4, 5 datos. ¿Ok? Entonces esta es la información y esto es como lo estaría mostrando. Todas estas gráficas son similares, nada más hay que checar cómo funciona. Entonces, bueno, pues para graficarlas, pues solamente hay que tener los datos ordenados como lo dice. Aquí dice máximos, mínimos y cierre. ¿Ok? Entonces, va a la que bajé originalmente. Es máximos, mínimo y cierre. Entonces los datos para graficarlos hay que ponerlos de acuerdo a lo que nos está diciendo la gráfica. Entonces volvemos a lo mismo, insertar. Entonces, ¿qué necesitamos? El máximo, el mínimo y el cierre. Por eso yo aquí puse el más alto, el más bajo, o el máximo, el mínimo y el de cierre. ¿Sale? También pueden considerar el cierre ajustados, dependiendo de las características de la interpretación de la gráfica. Pero para un ejemplo, pues esto creo que es suficiente. Entonces voy a realizar esta gráfica. Están organizados, entonces vamos a seleccionarlos. Y aquí tenemos la gráfica. No vamos a, va de 80 a 140.
Entonces sería de 90. Entonces un poquito más grande. Estas rayitas aquí. Otro color, rojo. Ahí está el diseño, ustedes pueden compararlo. Yo lo que estaba tratando de hacer es darle un poquito más de tamaño a esta parte, pero el marcador no me está permitiendo subirle de... Aquí está, a ver, opciones más y ya está. Para verlo de manera visual, ahí está. Ok, entonces esta sería la gráfica. Y cierre. Entonces la gráfica de máximo, mínimos y el precio de cierre. Entonces obviamente se espera que el precio de cierre esté entre el precio máximo y el mínimo, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser en esta parte que el precio máximo pues fue muy similar o igual al precio de cierre, ¿no? Vamos a ver, es el 9. Podemos ver que el precio más alto fue de 130 y el precio de cierre fue de 126. En el 8, me han dicho es no, este es el 8. En el 8, el precio más alto fue de 129 y el precio de cierre fue, bueno, 129.75 y el precio de cierre fue de 129.36. Entonces estos dos están muy cercanos. Y es por esa razón que esta línea roja, que es el precio de cierre, porque la línea roja es la que está, este pequeño puntito rojo, o pequeña línea roja, está representando el precio de cierre. Entonces el precio de cierre está muy cerca del precio más alto. Es por eso que este puntito está más arriba. ¿Ok? Si analizamos el siguiente punto, pueden ver que el puntito está casi a la mitad de la línea negra. Entonces podemos ver que el precio de cierre es de 125, bueno, casi 126 pesos, mientras que estaría acá, el 126 pesos, mientras que el más alto es de 130. ¿Ok? Entonces, ¿dónde empieza la línea negra? Es el precio más bajo. Donde termina la línea negra es el precio más alto y el puntito rojo que viene aquí es el precio de cierre. Entonces podemos ver de manera visual, se puede apreciar cómo están los movimientos del precio de cierre con respecto al máximo y al mínimo, ¿no? Es decir, cuando se cerró, alcanzó el precio más alto o en qué momento está el precio de cierre con respecto al máximo y al mínimo que hubo. ¿Sale? Y bueno, aquí con respecto al precio de cierre, pues obviamente estuvo más bajo. O sea, nos puede decir, por ejemplo, aquí que cuando estaba cerrando el mercado, pues estaba empezando a cotizar, o sea, había una demanda, ¿no?, creciente de la acción
y por eso el precio de cierre pues alcanzó el valor más alto. Por ejemplo, cuando está abajo, como en este caso, ¿no?, podríamos decir que el precio de cierre alcanzó, o sea, que aquí hubo poca demanda de la acción al final del, ¿cómo se llama?, del periodo de cotizaciones en el mercado, ¿no? O sea, ya cuando se iba acercando el precio de cierre, la inercia de las acciones con respecto de su demanda empezó a bajar. Y bueno, esto es lo que es la gráfica máximo, mínimo y cierre. Vamos a ver la que sigue. La que sigue sería máximos, mínimos y cierre y el precio de apertura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos datos que tenemos acá en la primera nos van a servir. Nada más que aquí insertar una columna porque, ¿qué dicen la gráfica? Tiene que ser apertura, máximos, mínimos y cierre. ¿Ok? Entonces tengo el máximo, mínimo y cierre, pero aquí me falta el precio de apertura. Entonces de los datos, aquí está el precio de apertura. Y listo, entonces yo ya puedo nada más seleccionar, ¿no?, y insertar grafiquita, ¿no? Ahorita vamos a modificar, parece que va de 90 a, pues igual de 90 a 140. ¿Está correcto? Pues ya le vamos a quitar aquí el título. Ya sabemos que es de apertura, máximo, mínimo y cierre. Nada más que mejor para darle mayor sentido, vamos a seleccionar datos y vamos a ponerle aquí, en lugar de ponerle 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner las fechas a las que pertenece. Ahí está, que se vea mejor. Entonces ya tenemos la relación de la fecha con la gráfica. Y bueno, aquí podemos ver tenemos el precio de apertura y el precio de cierre. Tenemos el precio más alto y el más bajo. Entonces, obviamente el precio de apertura y el precio de cierre tienen que estar dentro del intervalo del más alto y el más bajo, ¿no? Entonces la línea negra que tenemos originalmente sigue representando exactamente lo mismo. Ya me les cambié el color, vamos a poner mejor en verde. Y estas que están aquí en rojo. No hay una diferencia entre ambas. Entonces vamos a ver, entonces la línea negra sigue representando, donde termina la línea negra sigue representando el precio más alto, y donde empieza la línea negra sigue representando el precio más bajo. Entonces aquí es el bajo, donde empieza la línea negra, y aquí está el precio más alto, que es donde termina la línea negra. Ahí no tiene que haber ningún problema. ¿Qué le estamos anexando? Pues tenemos el precio de cierre, ahora estamos anexando el precio de apertura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos que están así? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver el primero del 05 del 21. Aquí lo que es interesante es ver qué sucede
con estos dos precios. El precio de más alto y el más bajo, o el máximo y mínimo, pues no debe de haber tanto problema. Vamos a hacer el otro. Aquí lo que sí tenemos problemas es para interpretar, o se preguntarán por qué unas son verdes y por qué unas son rojas. Bueno, podemos ver en esta que es del primero del 0,5, que es esta, es la que está en verde, esta que está aquí en particular, y todas las que están en color verde, o que estaban así color transparente o en blanco, como podríamos decirle, tienen la misma característica. ¿Por qué lo ponen en un color? Bueno, ¿por qué? Porque el precio de cierre fue más alto que el precio de apertura. Si se dan cuenta, aquí el precio de apertura fue de 108.46 aproximadamente, y el precio de cierre fue de 113.04. Entonces todas las que nos parecen transparentes, que yo cambié a color verde, ¿sale? Todas estas nos están diciendo que el precio de apertura fue más bajo que el precio de cierre. Caso contrario, vamos a tomar el primero que está acá. Con este. ¿Por qué está en rojo? ¿Por qué tomó un color negro? Originalmente tenía la gráfica. Bueno, en este caso es lo contrario. El precio de apertura fue mayor que el precio de cierre. O sea, está en este caso en rojo. En este caso el primero de enero abrió en 95.68 y cerró en 93.07. Entonces todos los rojitos significan que el precio de apertura fue más alto que el precio de cierre, y todos los que están en verde nos están indicando que el precio de apertura fue más bajo que el precio de cierre. Esa es la única diferencia con respecto a la gráfica anterior. La gráfica anterior solamente tendría el precio de cierre, ¿no? El precio de cierre para las verdes sería la parte de arriba, porque el precio de cierre fue más alto que el de apertura, pero las que están en rojo, el precio de cierre sería la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el precio de apertura fue más alto que el precio de cierre, ¿no? En las rojas aquí estaría el precio de cierre, aquí estaría el precio de cierre, y abajo estaría el precio de cierre. En las verdes el precio de cierre estaría arriba, acá arriba. Y de esa manera pues tenemos la siguiente gráfica bursátil que nos da Excel, que es precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo y el de cierre. ¿Sí? Entonces, pues, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos está diciendo que en este mes, en esta semana, no sé si es mensual, ¿no? En esta semana, en este mes, pues realmente hubo una ¿cómo se llama? Podríamos decir que hubo una caída, ¿no?, de los precios, ¿no? Porque aperturó en promedio en un precio más bajo y cerró en un precio, aperturó en un precio más alto y cerró en un precio más bajo, ¿no?, en general. Entonces, en promedio, aquí hubo una caída y aquí una recuperación de los precios. En los verdes hubo una recuperación, mientras que en el rojo, pues, hubo una caída. Ok, entonces vamos con la siguiente gráfica. ¿Qué datos necesitamos para esta gráfica? Volumen, máximos, mínimos y cierre. Entonces vamos a ver máximos, mínimos y cierre. Vamos a copiarlo así. Y aquí va el volumen. Entonces va a ser una gráfica muy similar a la primera que vimos. El único detalle es máximo, mínimo y cierre. O sea, la representación va a ser idéntica a la primera. Es decir, va a ser esta que tenemos acá. Va a ser la misma. Nada más que a esta le va a añadir la información del volumen. ¿Ok?
Es lo único que va a hacer. Entonces simplemente seleccionamos y escogemos la gráfica adecuada. Ahí está. Ahí está. Vamos a quitar aquí el título. Bueno, en este caso vamos a dejarlo un poquito más corta. Miren, aquí hay un detalle también importante. Si se dan cuenta, la diferencia en esta es que en el eje primario me puso como en el eje primario, en el original yo tenía de 90 a 140, ¿ok? Y en esta, el eje primario me lo pasó a ser un eje secundario, ¿ok? Y considero el eje primario el de las gráficas de barra que están en azul, que son el volumen de transacciones que se hicieron o de operaciones que se hicieron en promedio durante cada uno de los meses. Vamos a ir arreglando cómo vamos a ir arreglando cómo se pueden ver mejor. Entonces aquí vamos a editar por las fechas. Y bueno, este es el eje secundario, pues vamos a considerarlo como ya lo habíamos venido haciendo, que era de 90, me parece. A 140. Si era así. Entonces, si no les agrada así, pues podríamos intercambiar los ejes. En algún lugar vamos a ver, es que debe de tener una forma para cambiarlo. Bueno, ahorita no parece que no lo estoy encontrando, pero por aquí viene cambiar eje primario a eje secundario y todo eso, pero bueno, ahorita no lo estoy ahora vamos a ver aquí. Valores, límites, opciones, automáticos. No. A ver acá. Tampoco. Bueno, no me está dando esa opción, o a lo mejor yo ahorita no la estoy encontrando, que es más seguramente pero bueno, se supone que se puede cambiar, ¿no? Este eje se puede pasar para acá y este eje se puede pasar para acá cuando se anexa. Entonces, de esta manera, pues se interpreta de la misma manera. Tenemos el mínimo, el máximo, el precio de cierre, ¿vale? Más, sin embargo, ahora las gráficas de barra que se leen a partir del eje primario, en este caso, nos dice el número de operaciones en promedio que se hicieron durante cada mes. Entonces, el día que hubo más bursatilidad fue, o que estuvo más
más demandada y ofertada esta acción fue fue ¿cómo se llama? En diciembre, ¿no? En diciembre del año pasado es cuando estuvo mayor versatilidad, bajó un poco en enero y para febrero pues lo que llevamos pues obviamente no aparece porque todavía no está contabilizado el promedio de todo febrero, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Que día también tuvo mucha versatilidad, enero, febrero, marzo, abril, mayo del 21 y así sucesivamente, ¿no? Esa es la situación. Y vamos a hacer la última gráfica. La última gráfica es volumen, apertura, máximos, mínimos y cierre. Entonces ya tenemos estos datos: apertura, máximos, mínimos y cierre. Ok, no nos falta insertar uno. ¿Cuál nos hace falta? El volumen. Ya tenemos apertura, máximos, mínimos, cierre, y nos falta el volumen. Entonces, los datos de volumen los consideramos de aquí y ya puedo insertar mi gráfica. Nada más selecciono insertar. Entonces aquí estaría. Esta sería la gráfica que representa los máximos y lo voy a poner en formatito como teníamos nosotros. ¿Por qué no lo cambio? Aquí está. Así nosotros lo teníamos y los rojitos. Seleccionando el objeto. Bueno, ahorita lo tocamos bien. Entonces vamos a darle seleccionar datos, aceptar. Aquí este eje. Habíamos que crear 90 en automático, recién lo podemos cambiar de color. Ahí está, y de esa manera queda. Entonces ya la última gráfica es la integración de todos los elementos que manejamos desde la primera, la segunda, la tercera y en esta otra que es la cuarta gráfica, que podemos hacer en Excel a partir de los datos que se obtienen de las diferentes páginas, aplicaciones, etcétera. En internet pues podemos encontrar todos estos valores, ¿no?, de cualquier empresa, y pues sirven para hacer estas gráficas, interpretarlas, y son algunas de las que vienen en algunas aplicaciones. Entonces se preguntan, estas generalmente le dicen que son unas velitas, ¿no?, las gráficas de velas, y pues interpretación, y hay estudios gráficos técnicos que de acuerdo a la interpretación de esto pues hacen, toman posiciones de compras y de ventas. ¿Vale? Pues espero que esto les haya ayudado. Son herramientas que vamos a utilizar en el futuro. Obviamente no les voy a dejar una actividad al respecto, pero para representar algunos datos o aplicar algunos modelos, el hacer este tipo de gráficas pues pueden ser de mucha utilidad para interpretar lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por sus atenciones, jóvenes.